nuestra aula, a este ministerio por el Telegram, Seminario Bíblico, Tu Palabra es Verdad, hoy jueves 13 de julio de 2023. Y hoy vamos a escudriñar un tema crucial que es el infierno. ¿Qué es el infierno? Vamos a poder conocer a la luz de la Biblia lo que es esta temática consciente al infierno. Bien, antes de comenzar nuestra reunión también con nuestra hermana Elizabeth, que nos va a poder guiar con los cánticos al Señor, a nuestro Padre Celestial, quiero invitar a nuestra hermana Ángela Ruiz de Colombia para que pueda tener un tiempo orando para empezar nuestra reunión. Adelante, hermana Ángela, que el Señor le acompañe. Bendiciones para usted. Amén. Amén. Bendito y buen Dios, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti toda honra, gloria, honor y alabanza. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno. Gracias porque llegas a tiempo y fuera de tiempo a nuestras vidas. Padre, recibe en esta noche la alabanza, la gloria. Señor amado, disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Amado Rey de la Gloria, te pido perdón por nuestros pecados de omisión y comisión. Te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, que seas tú, mi Señor, hablándonos en nuestra vida en esta noche. Padre, que sea tu presencia, que sea el poder del Espíritu Santo haciendo algo sorprendente, algo sobrenatural en nuestras vidas en esta noche. Recibe, Señor amado, toda la honra. Te pedimos, Rey de la Gloria, que limpies los aires, toda hueste, todo principado, toda potestad la atamos en el nombre de Jesús. Padre, limpia esta plataforma, que todo salga como a ti te place, Señor. Gracias, Señor, que la preciosa unción del Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, dándonos entendimiento, dándonos fortaleza, discernimiento para comprender en esta preciosa noche lo que tú nos quieres hablar. Sea usted, Espíritu Santo, quemando los labios del pastor Frank con cada palabra que quieres hablarnos en esta noche y que cada palabra sea específica a cada vida. En el nombre de Jesús te damos gracias por aquellos que ya se conectaron y te pedimos por aquellos que aún no llegan. Que tu poder santo ponga en su corazón el sentir, el querer, el hacer para buscar tu rostro cada noche, cada día, cada instante. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermana Ángela. Amén. Amén. Nuestra hermana Ángela también es parte de nuestro equipo ministerial. Nuestra hermana Ángela, nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Zuli, nuestro hermano Emanuel, nuestra hermana Silvia y también nuestra hermana Cecilia, que también se conecta, se integra a nuestra plataforma. La unión hace la fuerza. Y estamos aquí para que seamos canales de bendición en las vidas, de poder trazar la palabra de manera sistemática, profunda y sencilla a la vez. Ese es el propósito del Seminario Bíblico aquí en Telegram para todos ustedes. Bien, en ese tiempo también quiero invitar a nuestra hermana Elizabeth. Vamos a alabar a Dios. ¿Y cuántos quieren cantarle al Señor en sus corazones? ¿Cuántos quieren alabarle a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Hermana Elizabeth, y adelante con los cánticos. Bendiciones para usted. Amén, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios que vive para siempre. Y sí, estamos aquí disponiendo nuestro corazón para alabarle, pidiendo a Dios que nuestro canto, el fruto de labios que confiesan su nombre, sea recibido.
que lo reciba Él con olor fragante, grato en su bendita presencia. En el nombre de Jesús. Dispongo mi corazón para adorarte. Dispongo mi corazón para adorarte y entregarlo todo a ti, en espíritu y verdad. Dispongo mi corazón para adorarte y entregarlo todo a ti, en espíritu y verdad. Santo, santo eres tú, Señor omnipotente, y adoro majestad. Santo, santo eres tú, Jesús, Señor omnipotente, y adoro majestad. Y los seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Oh Señor, digno eres de recibir toda la gloria y toda la honra y todo el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dispongo mi corazón para adorarte y entregarlo todo a ti, en espíritu y verdad. Dispongo mi corazón para adorarte y entregarlo todo a ti, en espíritu y verdad. Santo, santo eres tú, Señor omnipotente, y adoro majestad. Santo, santo eres tú, Jesús, Señor omnipotente, y adoro majestad. Aleluya. A su nombre sea la gloria por siempre. Y estamos aquí para adorar a nuestro Rey, para bendecirlo, para darle las gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida, para darle las gracias por lo que Él hará con nosotros, porque Él ha prometido terminar su obra completa en nosotros, y así lo creemos. Y nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Recuerden cómo caminábamos en la oscuridad antes de que Él nos rescatara. Ese himno se llama Ya todo dejé por seguir a mi Señor Jesucristo. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: oh, ven a la luz, y a todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas llamas. Ya todo dejé por servir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce y tierno es Jesús,
tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo, la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Y a todo dejé por andar en la luz, enamoro en ti las llamas. Ya todo dejé por servir a Jesús y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Su santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Y a todo dejé por andar en la luz, enamoro en ti las llamas. Ya todo dejé por servir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Ven a Jesús y feliz pecador, no vayas a ciegas llamas. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, en él salvación hallarás. Y a todo dejé por andar en la luz, enamoro en ti las llamas. Y a todo dejé por servir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Y vivo en la luz de su paz. Vivo en la luz de su paz. Aleluya, gloria a Cristo. Ahora ya no andamos más en tinieblas, vivimos en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos solos, ya no más, gloria a Dios. Él está con nosotros y sabemos que podemos confiar plenamente, no importando las aflicciones que tengamos, las preocupaciones, las adversidades. Él ha prometido estar siempre con nosotros y así lo creemos. Amén. Y vamos a terminar con el himno Porque Él vive, un himno también muy hermoso. Y porque Él vive no tenemos el mañana, no tememos el mañana, porque Él vive seguros estamos. Que su nombre sea la gloria. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas en la tumba con poder resucitó. Una vez más, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas en la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo. Y que la vida vale por vive hoy. Tanto es tener
tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no te muere mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no te muere mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Y que la vida vale porque Cristo vive hoy. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Sigamos alabándolo, gozándonos en su palabra, en su presencia día a día. Damos paso, Pastor Frank. Amén, hermana Elizabeth. Gracias por alabar al Señor, gozarnos en su nombre, en su presencia y plenitud de gozo, como dice el salmista, el rey David. Amén. Muy bien, vamos a poder prepararnos para poder estudiar este tema, esta gran verdad de la palabra de Dios que es el infierno. Amén. A ver, ¿alguien de ustedes tiene algún concepto así, eh, a grosso modo, de lo que piensa del infierno? ¿Qué significa el infierno para usted? A ver, voy a preguntar a nuestra hermana Zuli, a nuestra hermana Cecilia, ¿qué significa el infierno para ustedes? Si lo pueden decir. Amén. Pues yo digo lo que dice el libro de Apocalipsis, que es un lago de fuego. Y en la Sagrada Escritura se llama el Hades. Yo digo que es algo de tormento, no sé, pero ese cuento de que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, no lo creo, porque yo digo que es que el que vive se tiene que arrepentir antes de morirse. Si uno se muere sin haberse arrepentido, grave. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo pienso que va uno al infierno de esa manera. Amén, hermana Cecilia. Amén. Entonces, el infierno es innegablemente una realidad bíblica. No podemos negarla. Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno, que ellos consideran que en realidad una persona que muere sin Cristo, que no tiene ya posibilidad de salvación, al final de cuentas es destruida. Ellos presentan esta doctrina que se le denomina el aniquilismo. Aniquilismo en el sentido de que la persona que muere sin Cristo, que está perdida, que no tiene la salvación, su vida es destruida para siempre. Ya no hay tal cosa como un infierno de tormento eterno, porque ellos razonan así, los testigos de Jehová, como un Dios que es amor, un Dios de amor, de perdón, un Dios de bondad, de benevolencia, va a hacer que las personas sean quemadas, estén sufriendo de forma perpetua. Ese Dios sería injusto. Ellos piensan así. Pero es un razonamiento, por supuesto, humano. Desde una lógica humana,
en cierta manera, por ejemplo, si como padre de familia, un padre de familia, una madre de familia que ama a sus hijos, no va a permitir que sufran, aun cuando el hijo se descarrile, se aleje y sea pues un malhechor o un criminal. Sin embargo, la compasión del padre, de la madre, es tal que no permitiría que su hijo sea castigado así, de forma tan horrenda, para siempre. Pero la escritura nos habla, y Jesús habló, parte de esta doctrina es el infierno. Bien, pero vamos a la escritura, amén, vamos a la palabra de Dios. El infierno. ¿Qué es el infierno? La palabra infierno en el latín es infernus, en el idioma latín, infernus, que significa un lugar inferior. Sencillamente significa un lugar inferior. Y hay algunos estudiosos que han considerado que, como la palabra infierno, infernus, en el latín significa lugar inferior, consideran que el infierno está ubicado en el centro mismo de la Tierra. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra, la Tierra, este planeta en el cual estamos viviendo, habitamos, tiene sus capas internas de la Tierra. Tenemos la corteza, bien, que, que se extiende de 8 a 70 metros o kilómetros de profundidad, la corteza terrestre en la cual estamos plantados. Luego está el manto, que es una capa que se extiende hasta 3.000 kilómetros bajo tierra. Luego tenemos externo, el núcleo externo que se extiende a unos 5.100 kilómetros debajo de la profundidad de la Tierra. Y finalmente tenemos el núcleo interno de la Tierra. El núcleo interno cuya temperatura pues oscila entre los 4.500 centígrados de temperatura, o sea, quemante, este núcleo interno. Y está más o menos a unos 6.300 kilómetros aproximadamente ya en el mismo centro de la Tierra. Entonces, la primera capa es la corteza, la segunda capa el manto, la tercera capa el núcleo externo y la última capa, la que está en el mismo centro de la Tierra, debajo de la Tierra, es el núcleo interno. Y ellos piensan que ahí está el infierno, en ese lugar quemante está ubicado el infierno. Y realmente el infierno, podemos pensar, ¿acaso se localiza en el centro o en el núcleo interno de la Tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Está ahí realmente el infierno? ¿Hablamos de un lugar físico? ¿Es un lugar espiritual el infierno? ¿Está localizado ahí en el núcleo interno de la Tierra? ¿Qué creen ustedes? A ver, Pues pensemos. yo pienso que de todas maneras las cosas secretas le pertenecen a Dios y Él se las revela a los que Él quiere. Lo que pasa es que cada cual puede creer lo que quiera. Si los testigos de Jehová no creen, pues allá ellos, ¿cierto? Pero yo soy una persona que yo digo, es lo que la Sagrada Escritura dice, que es un lago de fuego. No sé en qué parte estará. Por eso le digo, las cosas secretas le pertenecen a Dios y además Él dijo, mientras exista el cielo y la tierra, ahí los dejo por testigos contra ustedes, que ahí les dejo la bendición y la maldición, escojan, cada cual puede creer lo que quiera, sí o no. Yo pienso que el infierno es un lugar de tormento, porque lo dice la Sagrada Escritura. Yo lo pienso y lo creo. Amén, hermana Silvia, amén. Muy bien, vamos eh, sí, hermana Silvia, eh, eh, ¿nos quiere comentar algo, hermana Silvia? Amén. Bien, en el De hecho, capítulo,
Cuando contó la historia, porque él contó la historia del rico de Pulón y Lázaro. Eso no fue una parábola, sino una historia. Cuando el rico estaba clamando que le dijera a Lázaro que le mandara, que le dijera a Lázaro que le mojara los labios, que el Señor no dijo, eso fue una historia. Y él lo contó. Y como dice en el libro de Eclesiastés, él hizo todo perfecto y hermoso en su tiempo, pero el hombre no ha podido comprender eso. Entonces, por eso yo lo creo. Y yo digo que sí existe el infierno, porque yo lo creo, o sea, yo no sé, yo lo creo. Bien, muy bien, hermana Cecilia. Vamos al capítulo 16 de Números. Yo tengo una Números. pequeña observación. Sí, ¿Aló? hermana Elizabeth, Ah, coméntenos, sí. sí, yo he escuchado acerca de eso. Bueno, primeramente, ¿verdad? Dicen que hubo una vez hubo una expedición, ¿verdad? En cierto lugar donde supuestamente, ¿verdad? Unos arqueólogos estaban haciendo una excavación y en la excavación ellos metieron una cámara lo más profundo que pudieron y escucharon que había voces de tormento, que se escuchaban cientos de miles de voces de tormento, ¿no qué? Y que la temperatura que oscilaba era muy alta, ¿no? Bueno, pues eso, he escuchado mucha gente que habla acerca de eso, muchos hermanos en la fe, y dicen pues que eso sí es una fantasía, ¿no? Es una fantasía porque ciertamente si la temperatura es muy alta, ¿qué micrófono podría llegar sin derretirse antes de llegar a simplemente un lugar donde pudiera escuchar las voces, ¿no? Pudieran escuchar las voces. Por otra parte, pues yo pienso que es un plano espiritual, ¿no? Porque ciertamente si el Señor habla acerca de que en el centro de la tierra, el bajo, ¿verdad? Obviamente no lo hizo de manera física, lo hizo de una manera espiritual. Am, ay, sorry, no lo apunté, ya se me olvidó lo demás. Si me acuerdo le digo. Un pequeño comentario. Sí, gracias, hermana Elizabeth, por su comentario. Sí, de hecho, en YouTube hay hay un video que lo pueden buscar en YouTube. Se llama Voces del Infierno. Voces del Infierno. Ahí en YouTube vayan y pongan ahí Voces del Infierno. Y eso está basado en lo que nuestra hermana Elizabeth nos comentaba de una expedición rusa. Fueron unos rusos que colocaron un experimento, toda una vara enorme, eh, eh, em, hermana Silvia, por favor, pues, ¿pueden silenciar su micrófono, por favor, hermana Silvia, para que no se filtren ahí ruidos? Gracias. Entonces, colocaron ahí como una sonda, ¿no? Un tubo enorme hasta bajas profundidades de la tierra y ellos supuestamente pusieron una cámara de su celular, algo así, y pudieron percatarse de algunos ruidos de voces femeninas y masculinas que emanaban debajo de la tierra. Y esto fue motivo para que se difunda esto en un video, Voces del Infierno. Y ahí usted puede escuchar los ruidos, gritos de personas ahí debajo de la tierra. Entonces, y este video, pero por ahí comentaron de que era un fraude, que realmente no era pues tal como, que era un fraude, era un engaño, un montaje. En realidad, no se sabe si fue un montaje o un fraude este video, pero, pero más o menos la escritura nos habla por eso quiero que me acompañen al capítulo 16 de Números para introducirnos rápidamente en este estudio. Números capítulo 16, tenemos la rebelión de Coré. Ya recuerdan ustedes seguramente este pasaje. Vamos a lecturar los versículos 1 al 3. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, se rebelaron. O sea, estas personas se sublevaron contra Moisés, que era el líder, era el vocero de Dios. Dice, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea,
se aliaron a Coré estas personas, 250 varones, eran líderes en Israel. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés, en contra de Moisés y Aarón, y le dijeron a ambos, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, ellos decían, no, no solamente ustedes son santos, todos somos santos, todos. Dice, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, ellos que estaban cuestionando a Moisés y a Aarón, decían, ¿ustedes quiénes son para que se levanten contra nosotros? O sea, Dios también habla por nosotros, por todos. Todos somos santos, no solamente ustedes, todos somos instrumentos de Dios. Ahora vamos a trasladarnos para leer en los versículos 31 al 33. A ver, ¿quién lo puede lecturar? Estamos Números capítulo 16. A ver, vamos a ver, hermana Zuli, ¿lo puede usted buscar? Números capítulo 16, versículos 31 al 33. Si lo encontró, lo puede lecturar. Amén. Sí, bueno. Hermana Zuli, Números capítulo 16, versículos 31 al 33. Amén. Ya, 31 al 33. Dice así: Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Amén. Bien, este pasaje, gracias, hermana Zuli, este pasaje nos está hablando de qué. ¿Qué nos está mostrando? ¿De que acaso el infierno está en la tierra? ¿O sencillamente está hablando de que la tierra, Dios permitió que la tierra pues abriera su boca, en términos simbólicos, para dar muerte a estas personas? Dice, descendieron, dice, vivos al Seol. La palabra Seol es el equivalente de la palabra Hades. La palabra Seol es un término hebreo y Hades en el griego. Y ambos vocablos significan lugar de los muertos. Lugar de los muertos. Pero no necesariamente podemos hablar del infierno. Bien, lugar de los muertos, Seol, Hades. O sea, ellos literalmente murieron. Esta gente que se rebeló contra Moisés y Aarón fallecieron, la tierra los tragó, descendieron vivos al lugar de los muertos. Ahora, este pasaje acaso nos eh, pudiera servir como un fundamento para sostener la idea de que el infierno está debajo de la tierra. ¿Qué creen ustedes? ¿O simplemente está hablando de que fallecieron y de que fueron pues al sepulcro, ¿no? Que fueron al lugar de los muertos? ¿Qué creen ustedes? ¿Está hablando del paradero, acaso está hablando acá de la localización geográfica del infierno? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería eso o no? Yo pienso que sí, que está hablando de eso, porque la verdad es que si se los tragó la tierra y el Señor dice que es el Hades, y no es como dice mucha gente, que se muere es porque hay que vivir la vida, porque se muere uno y nace, y ya, eso es verdad. Pero si usted no se muere arrepentido, sí se va para allá. Bueno, eso es lo que yo digo, porque yo me baso en la historia que contó Jesús y con lo que dice Eclesiastés, que dice que él hizo todo perfecto. Y hizo el Hades, claro. El Hades quiere decir infierno. Eso es lo que yo pienso, porque cuando en el libro de Romanos 6, 22 y 23 dice que los que somos siervos de Dios
tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como dice Primera de Pedro 2:9, somos una nación santa, somos un pueblo escogido por Dios, o sea, los que se arrepienten son un pueblo escogido por Dios y tienen un sitio donde ir. Por eso en Tesalonicenses dice que Él va a venir y que los que estemos vivos no vamos a preceder a los que durmieron. Por eso es que yo lo creo. Amén, hermana Cecilia. Amén. ¿Algún otro comentario, hermana Zuli, hermana Elizabeth? ¿Creen ustedes que este pasaje de números que hemos lecturado está hablando de una localización geográfica del infierno debajo de la tierra o no? ¿O simplemente está hablando del destino de esas personas que descendieron pues al Seol, ¿no? Al lugar de los muertos? Y punto. Bien, vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 42, versículo 38. Anote el texto. Génesis 42, versículo 38. Dice, y él dijo, no descenderé, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Aquí está hablando del Seol no como el infierno, sino simplemente como el lugar, la sepultura. Volvemos a leerlo. Dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, descenderá. ¿A dónde? Pues su hermano ha muerto. Bien, relacionamos la muerte física con un descenso. Dice, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino, por donde vais, haréis descender, otra vez descender, mis canas con dolor al Seol. El Seol, entonces dijimos que significa tanto Seol como Hades, el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Bien, entonces hasta aquí no hay ninguna, entonces, una localización geográfica del infierno de forma explícita en las escrituras, todavía no. Vamos a leer ahora, bien, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 31. A ver, busquemos y léanlo, eh, hermana Zuli o quien encontró primero, hermana Ángela. A ver, busque en su Biblia, mi hermana Ángela, Hechos capítulo 2, versículo 31. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 31. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y también, ¿cómo estás, Ricky? Dios te acompañe y te bendiga, Ricky. Bendiciones para ti. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 31. Dice así la bendita palabra. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén, hermana Ángela. Amén. Dice, está hablando del Señor Jesucristo. Este es digamos, el parte del discurso, del primer gran discurso homilético, evangelístico del apóstol Pedro, y él dice claramente en este versículo 31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma, es decir, su vida, no fue dejada en el Hades. Hades, el equivalente de la palabra Seol, que significa lugar de los muertos. Bien, dice, el alma del Señor Jesucristo en el lapso entre el estado intermedio de su muerte y su resurrección fue al Hades. No fue dejada su alma en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí el Hades, por supuesto, no podemos pensar tampoco que el hecho que Jesús haya ascendido al Hades signifique que nuestro Señor Jesucristo haya descendido al mismo infierno de tormento. No, de ninguna forma. Sencillamente Jesús descendió al Hades o al Seol, lugar
de los muertos, no fue al infierno. Bien, porque el texto no está hablando de esto. Ahora, porque toda persona que va al infierno, ya no hay posibilidad para que pueda salir del infierno. Y yo he escuchado testimonios a este respecto, traigo a colación esto, de personas, hermanos bien intencionados que aman a Cristo y que han testificado que supuestamente han estado en el infierno, que han tenido una visión y que han ido al cielo, al tercer cielo, y que luego han estado en el infierno y que luego han salido del infierno. O sea, estos son testimonios que no podemos darle credibilidad. No podemos darle credibilidad. O sea, respetamos, por supuesto, los testimonios de sus hermanos que puedan compartir esos testimonios, esa clase de testificación. Respetamos, por supuesto. Amén. Pero no hay que darle credibilidad. Porque bíblicamente no hay, no hay ningún caso de alguna persona que, habiendo estado en el infierno, luego salga del infierno. O habiendo ido al cielo, estamos suponiendo, ¿no? Que, que otra vez salga del cielo para volver a la tierra, que estando en el infierno nuevamente salga del infierno para estar en la tierra. O sea, esto es algo absurdo, es un absurdo, es una imposibilidad, es una total y absoluta improbabilidad. Amén. Entonces, estos testimonios no tienen respaldo bíblico, no tienen credibilidad. ¿No? Y por supuesto ahí están los hermanos que pueden comentar ahí, pero no hay pues un fundamento bíblico para poder creer realmente que lo que ellos testifican, lo que ellos dicen que han tenido esa clase de experiencias, ¿no? Bien, vamos a seguir leyendo en el capítulo 4 ahora, estamos introduciéndonos a lo que es el tema del infierno. Amén. Vamos a leer, busquemos en el capítulo 4 de Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos 9 y 10. Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Yo lo voy a leer. Dice, y eso de que subió, hablando del Señor Jesucristo, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Mm? Qué interesante, ¿no? Hemos hablado de cómo está conformado la tierra, las capas de la tierra, la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno, que es la zona central de la tierra. El núcleo interno, que está aproximadamente a 6.300 kilómetros dentro de la tierra. Y la temperatura es de 4.500 centímetros, o perdón, centígrados. O sea, es una temperatura realmente quemante, muy quemante, un horno, es un horno literal en la tierra, el centro de la tierra. Ahora, este texto nos dice bien claramente en el versículo 10 que el Señor Jesucristo descendió, dice, ah, versículo 9, perdón, dice que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿acaso Jesús estuvo en el mismo infierno? Según este versículo, si lo No, no, sacamos yo del pienso que contexto. lo que dice es que él bajó y le predicó a los espíritus encarcelados, que eso está también en el libro de Pedro. Él bajó y le predicó a los espíritus encarcelados, precisamente, porque como dice en el libro de Juan 28, Juan 5, 28 y 29, que todos en sus tumbas escucharán su voz, sino que unos van a resucitar para salvación y otros para condenación. Eso es lo que pasa. Entonces yo digo, por eso es que yo creo que sí existe, por eso, por lo que dice la Sagrada Escritura ahí. Amén, hermana Cecilia. Claro, de hecho Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Él estuvo en el Hades o en el Sí. Seol. Ah, Ahora, sí, hermana Elizabeth, coméntenos, coméntenos. pastor. Sí, dice que, bueno, según Lucas, ¿verdad?
Y la parábola de rico y Lázaro dice que el Hades está dividido, ¿no? De un lado ah, está el seno de Abraham y del otro lado está el lugar de tormento, ¿no? Posiblemente donde bajó el Señor fue al seno de Abraham, ¿ok? Porque le dijo, recordemos que le dijo a uno de los, del, perdón, a uno de los ladrones con el que fue crucificado, le dijo, ah, recuerda que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Obviamente el Señor no, nadie va a ir al paraíso, al cielo, ¿verdad? O al cielo, hasta que el Señor venga por nosotros, ¿no? Todos los que mueren duermen, ¿no? Entonces, posiblemente, ¿no? Estaba en el seno de Abraham. Amén, hermana Elizabeth. Vamos a ir también a ese pasaje, bien, de esa parábola, historia narrativa. Bien, el hecho es que Jesús descendió, descendió al Hades, al Seol, a las partes más bajas de la tierra. El tema que se predicó, en realidad no fue una prédica lo que hizo Jesús a esos espíritus endemoniados. Jesús lo que hizo fue proclamar su victoria sobre la muerte. O sea, no fue una prédica o una predicación para que se arrepientan los demonios de ninguna forma, porque ya están ahí, por ejemplo, en el Tártaro, la palabra Tártaro significa abismo. Ahí están un grupo de demonios, de ángeles caídos. Y lo que el Señor hizo fue proclamar su victoria sobre el reino de las tinieblas, de que ella había vencido en la cruz a través de su resurrección y de que había pues, y que en su nombre hay salvación. Y lo que dice también el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, para ya ir a la parábola de Rico y Lázaro, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Bien, Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. Vamos a leerlo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, número uno, en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles, toda la corte, las jerarquías angelicales, los serafines, querubines, el arcángel Miguel, Gabriel, todos los millares de ángeles menores, los cuatro seres vivientes, eh, toda la constelación de criaturas angélicas, para que dice el versículo 10, para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ese primer escenario celestial. Dos, en la tierra, esta parte terrestre. ¿Quiénes habitan la tierra? Nosotros, los seres humanos, la iglesia, amén. La iglesia que le exalta al Señor, que le alaba, que le rinde alabanza a nuestro Rey. Y luego dice, y debajo de la tierra. O sea, esto parecería indicar como que hay una localización debajo de la tierra, un lugar donde hay también seres debajo de la tierra, los demonios, bien que están ahí. Dice, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bien, ahora, en la parábola historia, porque es una historia en realidad, en el capítulo 16 de Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 16. Hermana Elizabeth, ¿tiene usted ahí la Biblia en la mano? Sí, para que pueda buscar ahí este pasaje. Lucas Yes, capítulo, amén, amén. Sí, Lucas capítulo 16. Y solamente quiero que lecture para no explayarnos tanto. En los versículos, sí, versículos 22 hasta el versículo 26, 22 al Okay. 26. Amén, amén. Amen. Okay. Amén. Dice Lucas 16, 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en, en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tus vidas, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. Amén, hermana Elizabeth. Bien, en esta historia narrativa, esta parábola, historia, tenemos el destino de dos personas. El hombre pues rico, amante de las riquezas, un hombre que vivió pues dando rienda suelta a sus, eh, a sus apetitos, un hombre que le gustaban las fiestas. Bueno, él fue sepultado con bombos y platillos, seguramente. Habrán dicho, caramba, murió un hombre bueno que realmente hacía banquetes todos los días de sus vidas, invitaba a las personas, comían, bebían, se embriagaban. Era un hombre bien generoso, bien desprendido, que nos invitaba todos los días a poder hacer sus banquetes. Pobre, pobre hombre, ya falleció, que Dios lo tenga en su gloria, que esté en la paz de Dios. ¿No? Supuestamente habrán hecho esas plegarias en honor a este hombre rico. Y respecto de Lázaro, nada. Lázaro, la muerte de Lázaro posiblemente fue desapercibida por la gente. ¿No? Dirán, este hombre es un mendigo, no vale, es marginado, un hombre maloliente, malherido, así, con llagas. O sea, la gente como que era insensible y pasó desapercibido, murió sin pena ni gloria. Y, en cambio, a diferencia pues de la sepultura del hombre rico, que nos imaginamos fue tan espectacular, de repente hubo música en su honor y cantaron y fue el mejor, la mejor urna, el mejor sepulcro ahí enterrado, algo de lujo, algo costoso. Sin embargo, la realidad de este hombre pues era trágica. Dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, hablando de Lázaro, al seno de Abraham. Bien, ahí tenemos un compartimiento. Y murió también el rico y fue sepultado. Y luego el detrás de la escena de esta muerte física del rico, dice el versículo 23. Y en el Hades, la misma palabra, nuevamente Hades, en el griego, en el hebreo es Seol, que significa lugar de los muertos. Bien, en el Hades, es decir, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces tenemos aquí el seno de Abraham y luego también tenemos el Hades, el lugar de los muertos, y el otro compartimiento llamado lugar de tormentos, el tormentos. Y luego en el versículo 26 dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Ahí la palabra cima, en el griego es jasma, anótelo, jasma, se escribe Jasma, acento en la primera A, jasma, cima. Jasma es un vocablo griego que simplemente significa un intervalo, una abertura. O sea, no está hablando de un abismo como que hay un compartimiento, otro compartimiento ahí destinado para los demonios. No, simplemente era el jasma, el cima, era un intervalo, una apertura, una división que no permitía el pase del lugar de tormentos donde estaba el hombre, pues el hombre rico, para poder ir al seno de Abraham, porque él lo miraba de lejos, alzó su mirada y vio a Abraham
perdón, a Abraham, claro, juntamente con Lázaro en el seno de Abraham. Y él los vislumbraba, pero no podía pues ir porque ese abismo le impedía el acceso, ese intervalo, esa abertura profunda que le impedía. Y dice, en el lugar de tormentos, ahí la palabra tormentos en el griego es el término basanos, basanos, B larga A S A N O S, basanos, este vocablo griego que significa tortura. O sea, era un tormento para él, era literalmente una tortura para este hombre ya después de la muerte física. Pero no era propiamente el infierno. O sea, este lugar de tormentos en el cual estaba sumido este hombre, esta tortura, no era el lugar del infierno, no es el lugar del infierno, eso es simplemente una antesala, un lugar temporal, vamos a decirlo así, un lugar temporal previo a lo que este hombre pues va a experimentar en el infierno, que también es llamado lago de fuego y azufre. Y esto vamos también a buscarlo. Bien, entonces ahora, la palabra infierno, vamos al capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5 para ver qué significa el infierno. Ahí en este pasaje, hermana Zuli, puede buscar, por favor, Mateo capítulo 5. Bien, Mateo capítulo 5, versículo 22. Léalo, Mateo 5, 22. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si lo tiene, lo puede lecturar, hermana Zuli. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 22. Amén. Bien, ¿no lo encontró? A ver, yo lo voy a leer ya. Yo lo voy a lecturar. Mateo 5, 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de tormento. Ahora, más adelante, en el versículo 29, también de palabras de Jesús leemos, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y en Mateo también capítulo 10, Mateo capítulo 10, bien, en el versículo Mateo 10, vamos a leer en el versículo 28, Mateo 10, 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, bien, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Muy bien. La palabra infierno que aparece en el capítulo 5 y en el capítulo 10 de Mateo es el término Gehenna. No es Seol, nótese bien, ojo, no es ni Seol ni Hades, no es la palabra griega Hades. Por lo tanto, el infierno no es el Hades, porque el Hades o el Seol es sencillamente el lugar de los muertos. Amén. El infierno ahí, la palabra infierno en el griego es Gehenna. Se escribe G-E-N-N-I-A. Gehenna, Gehenna o Gehenna, como pudieran decir. Este vocablo griego Gehenna, en el hebreo, significa valle de Hinón. Ge-Hinón, valle de Hinón. ¿Qué era el valle de Hinón? Era un basurero, era un vertedero, un basurero que estaba más o menos cerca de Jerusalén, afuera de Jerusalén, donde las personas, los israelitas, depositaban basura y también pues restos de animales y eran todo
todo quemado, eh, quemaban toda la basura, todo el basurero del pueblo, de la nación, iba al valle de Hinón, era un basurero. Y Jesús usa el valle de Hinón como en términos figurativos, en términos representativos, como un lugar o como un estado de castigo. Amén, Gehenna. Ahora, hemos leído en Mateo capítulo 10, versículo 28, que dice que temamos a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Destruir. La palabra ahí griega para destruir es apolumi. El término griego apolumi. Se escribe así, anótelo en sus cuadernos. A, P, O, L, U, M y latina. Apolumi. Apolumi. Es el término destruir, apolumi. Este vocablo griego significa perecer, perderse, morir. Jesús está diciendo entonces, no tengan temor, tengan miedo a aquel que puede hacer perecer, perder el alma de una persona en el Gehenna, en el infierno, no en el Hades, sino en el Gehenna, en el valle de Hinón, en ese vertedero, digamos, simbólico. Gehenna, el infierno, Gehenna. Pero, ¿qué es propiamente el infierno? ¿Mm? ¿Qué es propiamente el infierno? Bien, para entender esta realidad sobre el infierno, es importantísimo y es menesteroso que podamos leer el capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 20 que nos describe ya de forma más explícita y más esclarecedora la verdad, la realidad de lo que es el infierno. Bien, acompáñenme por favor al capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis. Bien, vamos a lecturar entonces en el capítulo 20 de Apocalipsis como parte del juicio final en los versículos, en el versículo 13 al 15. ¿Quién lo puede lecturar? A ver, Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15. Sí, adelante, hermana Ángela. Amén. Dice la bendita palabra. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén, hermana Ángela. Amén. Bien, qué interesante. Vamos a analizar estos versículos para que nos quede totalmente claro. Y estamos entendiendo que el infierno no es el Seol, no es el Hades, es Gehenna. El vocablo es Gehenna, no es Seol. Lo han relacionado con Seol, pero de forma equívoca, de forma errada. Bien, ahora este pasaje nos presenta la realidad propia de lo que va a significar el infierno. Bien, dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Mucha gente ha muerto en el mar, asfixiados. Y la muerte y el Hades. O sea, cuando habla de la muerte, está hablando de la muerte física, ¿de acuerdo? Y cuando dice el Hades, está hablando del lugar de los muertos, el Hades, o el equivalente del vocablo hebreo Seol. Dice la muerte física y el Hades, vale decir, el lugar de los muertos, entregaron los muertos que había en ellos, es decir, el sepulcro ya entrega sus muertos, como Jesús dijo en Juan capítulo 5, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a una resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a una resurrección de condenación. Bien,
Dice en el versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades, la muerte física, el sepulcro, el Hades, el lugar de los muertos, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, aquí tenemos una, una doble descripción, una doble descripción de lo que es el infierno. Número uno, como punto A, el infierno es el lago de fuego, amén. Y número dos, el infierno es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Bien, la muerte primera es la muerte física. Todos vamos a morir físicamente. Es la muerte primera. La muerte segunda ya es una muerte de carácter espiritual. Y la muerte segunda es una separación eterna. Una separación eterna delante del Señor. Amén. Dice, el versículo 15, el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto nos habla entonces de un lugar. El infierno, de hecho, es un lugar, una zona, un paraje, un lugar, lago de fuego. Muerte segunda, lago de fuego. Muerte segunda porque es una separación, una exclusión de una persona respecto de la presencia de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo va a decirnos en el capítulo, vamos a Tesalonicenses, bien, vamos a leer lo que nos dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Bien, busquemos, anote, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 9. Versículo 7 al 9. Yo lo voy a leer. Bien, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. Esto habla del retorno, de la parucía, del retorno en gloria del Señor Jesucristo en la tierra por segunda vez. Versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución, es decir, para dar un pago, ¿no? Un pago, una retribución es un pago, una recompensa, un pago para dar retribución a los que no conocieron a Dios, es decir, los que vivieron al margen del Señor, del Evangelio, los impíos, los incrédulos, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nótese el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esto es una alusión directa al infierno, a este destino infernal. Dice el versículo 9, vamos a leerlo nuevamente, los cuales sufrirán, van a sufrir, atormentados, bien, tormento, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Dice, excluidos o alejados, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En consecuencia, mis amados, cuando hemos leído en Primera de Juan que la muerte segunda es una separación, es el hecho de que una persona condenada estará excluida, lejos de la presencia misma del Señor y de la gloria de su poder, y va a sufrir una pena de eterna perdición, de sempiterna perdición. La palabra ahí, eterna, en el griego es el vocablo aionios, aionios. Es importante revisar los términos en el griego para darnos cuenta del significado. Amén. Eterno. Ahí en el griego es aionios, es A-I latina o N-I-O-S. Aionios, con la acentuación en la O. Aionios, aionios, eterna, perdición, eterna. Significa, este vocablo aionios
algo sempiterno, eterno, sempiterno, o sea, para siempre, para siempre. Amén. Bien, el tiempo se nos venció. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos aquí a cerrar este bloque. Vamos a detener la grabación. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos, te adoramos y gracias por este tiempo de estudio y continuamos en la siguiente lección. Aquí cerramos la grabación.